Buenas, queridos estudiantes. En estos momentos vamos a comprender cómo podemos resolver algunos de los casos estadísticos que se nos presentan en nuestra vida, llevando a cabo 5 pasos o 5 procedimientos estadísticos. Esos pasos o procedimientos podemos conocerlo detalladamente paso por paso. Tenemos un primer paso, un primer procedimiento: seleccionar la muestra significativa de la población objeto de estudio. Si la población es demasiado grande, puede ser ya de 50 elementos hacia adelante, de 100, de 1000. Como vimos anteriormente en el ejemplo de que había una población de 1200 estudiantes. Y por eso seleccionamos una muestra significativa que representa a esa población. Un segundo paso o procedimiento es recoger los datos de la muestra. El tercer paso es ordenar los datos de la muestra, que podía ser de menor a mayor o de mayor a menor, pero en este caso vamos a hacerlo de menor a mayor. El otro paso, que es el 4, que también se puede hacer junto con el 5, que vamos a contar y anotar la frecuencia. Y la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. Y luego vamos a elaborar la tabla estadística con relación a ese conteo que ya hicimos de frecuencia. Vamos a ver esa situación que ya tenemos copiada en nuestro cuaderno. Ahí tenemos que un colegio tiene una matrícula de 100 estudiantes. Esa es la población del segundo grado o curso, como le llamamos. Si deseamos conocer el peso de estos estudiantes, los cuales están constituidos por 40 alumnos o niños y 60 alumnas o niñas, sabiendo que 40 más 60 es un total de 100, que es la población de estudiantil que metieron en ese segundo grado. Aquí vamos a llevar a cabo los 5 procedimientos estadísticos. Ya conoció el primero, que es seleccionar la muestra. Se tomará una muestra al azar de 30 estudiantes, en este caso entre alumnos y alumnas. Pero como sabemos que no tenemos la misma cantidad de estudiantes entre alumnos y alumnas, vean que tenemos 40 alumnos y 60 alumnas. Podemos hacerlo de esta forma. Podemos tomar los 40 alumnos y dividirlo entre 100, y lo que me dé, luego multiplicarlo por la muestra para saber cuántos alumnos o cuántos niños fue que elegimos. Y lo mismo con los 60 alumnas, dividirlo entre 100, que es el total de estudiantes, y multiplicarlo por 30 para saber cuántas estudiantes o alumnas es que nos dio esa muestra. O podemos hacerlo de esta forma. Los niños, tenemos que es 30 la muestra. Lo vamos a multiplicar por los 40 alumnos y dividirlo entre el total de estudiantes que tenemos. 30 por 40 entre 100, que son los alumnos, me da un total de 12 niños o alumnos, que fue lo que elegimos de esos 40. De las 60 estudiantes, 30 la muestra por 60 alumnas, entre 100, que es el total, me dio 18 niñas o alumnas. Y si sumamos los 12 niños y las 18 niñas, me da un total de 12 más 18, 30 estudiantes, que fue la muestra que seleccionamos. Ya hicimos el primer paso. Después de haber seleccionado la muestra, vamos a recoger los datos, que es el segundo procedimiento. Como vemos que eran 12 alumnos o 12 niños, debemos tener 12 datos para esos niños que tenemos. En kilogramos tenemos que un niño pesa 35 kilogramos, otro 39, otro 41, otro 40. Y así recogemos los 12 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 estudiantes que pesamos o alumnos.
Lo mismo vamos a hacer con las alumnas o las niñas, que como eran 18 alumnas, debemos tener 18 pesos, porque era en pesos en kilogramos que íbamos a recoger esos datos. Y ya ahí tenemos que 12 más los 18 me da un total de los 30 estudiantes que seleccionamos de la muestra, para luego continuar con el tercer procedimiento, que es ordenar los datos que ya habíamos recogido. Es más recomendable ordenarlo de menor a mayor, colocando todos los datos que están, así se repitan o no. Como ejemplo, aquí tenemos que el menor de los datos está en las niñas, que es de 30. El 30 que se repite 2 veces. El 31 que se repite una vez. El 32 se repite 1, 2, 3, 4. Se colocan todas las veces que se repita cada dato recolectado. Y ahí ya lo tenemos ordenado de menor a mayor. Si lo contamos, tiene que haber un total de 30 datos, porque fueron 30 estudiantes la muestra que seleccionamos. Luego de ordenarlo, pasamos al conteo y anotación de la frecuencia, que ese es el cuarto paso, que como le había dicho, se puede resolver también, representar junto con el quinto paso, que es la elaboración de la tabla con los datos agrupados en intervalos de clase. Pero antes del quinto paso, vamos a saber algo, a tener algo pendiente. Que el conteo y anotación de la frecuencia se puede hacer de dos formas. Con datos no agrupados, si los datos son pequeños, se puede hacer de esa forma, colocándolo de uno en uno. Y aquí contamos la cantidad que hay. Como vemos aquí que son 230, aquí tenemos la frecuencia, son 230. Un 31, un solo. ¿Cuántos 32 tenemos? 1, 2, 3 y 4. Aquí están los 4 32. Y así podemos contarlo uno a uno. Pero si los datos son demasiado grandes, como aquí que en este caso son 30, son un poquito grandes para hacerlo uno en uno, podemos hacerlo más corto a través de datos agrupados. Que en este caso vamos a tener la clase o los intervalos, que son esos puntos que vamos a tener más adelante. Acuérdense que los intervalos pueden ser de 2 en 2, de 4 en 4, de 3 en 3, de 5 en 5, de 10 en 10, hasta de 100 en 100, dependiendo los datos que nos den. Para eso tenemos aquí que es de 2 en 2. Tenemos un límite inferior, que es el menor de los datos que me dan, y un límite superior para que sea de 2 en 2, 30 al 32. Así también puede ser de 32 al 34, de 34 al 36, de 36 al 38, y así vamos a verlo de 2 en 2, hasta llegar al último dato que nos dieron. Como el último dato llega hasta el 33, hasta el 43, perdón, no podemos aquí colocar hasta el 43, porque es de 2 en 2. Como ya tenemos 42, debemos de llevarlo justamente hasta el 44 para que sea de 2. Luego de los intervalos, vamos a ubicar lo que es, o a calcular la marca de clase. Como habíamos leído anteriormente, que la marca de clase es la suma de los dos extremos repartido entre 2. Es decir, tenemos el primer intervalo, que es de 30 al 32. Límite inferior, límite superior, que me dio un total de 31. Pero ¿cómo se calculó eso? Bueno, tomamos 30 y 32 y lo sumamos. Al sumarlo, luego lo dividimos entre 2. 30 más 32, ¿a qué es igual? A 62. Repartido entre 2, eso va a ser igual a 62 entre 2, me da un total de 31. Allá tenemos la primera marca de clase, que es justamente 31. Luego seleccionamos el siguiente intervalo, que es 32, lo vamos a sumar con 34. Y luego lo vamos a dividir entre 2. Eso va a ser igual. 32 más 34 va a ser 66. Entre 2 o dividido entre 2 va a ser igual a 33. Es decir, sabiendo que si dividimos
66 entre 2. 6 entre 2 a 3. 3 por 2, 6. Me queda 0. 6 bajo y 6. 6 entre 2 a 3 de nuevo. Y 3 por 2 son 6 y me va a quedar 0 de nuevo. Y así podemos hacer todas las marcas de clase hasta encontrar que es el punto medio. El punto medio de cada intervalo, o sea, 30 y 32, el punto medio es el 31. De 32 a 34, el punto medio es el 33. Y así lo podemos ir haciendo todo uno a uno, como ya lo tenemos en nuestra imagen o en la clase que estamos desarrollando. Luego de calcular todas las marcas de clase, vamos a seguir con la frecuencia absoluta. Acuérdense que la frecuencia es los datos que se repiten según los datos que hayamos encontrado. Aquí la frecuencia se va a calcular desde el límite inferior hasta el límite superior, sin contar justamente ese límite superior. Es decir, de 30 a 32, sin contar el 32. El 32 se va a contar en el siguiente intervalo de principio. El final nunca se cuenta, siempre va a ser el principio. Es decir, aquí tengo de 30 a 32, tenemos de que 3 frecuencias. ¿De dónde salió esa 3 frecuencias? Bueno, tenemos 30, son 2 30 y un 31, que son 3 frecuencias que tenemos que se repiten. Ya el 32 no se va a colocar porque es el final del intervalo. Ese 32 se va a contar en la siguiente frecuencia, que es de 32 a 34. ¿Cuánto tenemos? 6 frecuencias. Entre esas 6 frecuencias están 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hasta el 34. Ya sabemos que el 34 no se va a contar. Se va a contar en el siguiente intervalo, que es de 34 a 36. Esas dos frecuencias de 34 y 36 va a ser justamente 34 y el 35, ya que 36 no se puede contar porque es el límite superior. Y siempre se cuenta del límite inferior hasta llegar al límite superior sin incluir el superior. Ya después de haber calculado toda la frecuencia, sumamos toda esa frecuencia, 3 más 6 más 2 más 6 más 5 más 5 más 3, y va a ser el total de la muestra que seleccionamos, que fueron 30 estudiantes. Luego de la frecuencia absoluta vamos a pasar a lo que es la frecuencia relativa. Debemos de recordar que la frecuencia relativa se obtiene de dividir la frecuencia absoluta entre el total de frecuencias que tenemos. Es decir, ¿cuál es la primera frecuencia absoluta que tenemos? 3. Pues aquí vamos a tener 3 dividido entre el total de frecuencias, que son 30. 3 dividido entre 30 me va a dar, bueno, lo dividimos aquí, puede ser aquí, 3 entre 30. 3 entre 30 no contiene, coloco 0 punto y aquí le agrego el 0. 30 entre 30 a 1, 1 por 30, 30, y a 30 le quito 30, me queda 0. Ahí ya me dio 1, pero ¿qué sucede? Que debemos tener mínimo una decena, y como ya ahí terminamos en 0 y para allá no sigue más números, lo que va a seguir son 0. Aquí podemos colocar que 3 entre 30 es igual a 0.10, porque vamos a suponer que es decena, que vamos a convertirlo. La siguiente frecuencia relativa va a ser el 6. Tenemos 6 entre 30, que es el total. Y al dividir 6 entre 30, decimos que 6 entre 30 no contiene, por eso le coloco 0 punto y el 0 se lo agrego ahí. 60 entre 30 es a 2. 2 por 30 me da 60. Y a 60 le quito 60, me queda 0. Y lo mismo como terminó en la unidad, y lo que queremos es mínimo una decena, como no hay más números para yo seguir bajando, a eso le agrego un 0 para allá. Aquí entonces 6 entre 30 es igual a 0.20. Vamos a buscar la siguiente frecuencia relativa, que es con la frecuencia absoluta, que es el 2. 2 lo podemos dividir entre el total de frecuencia, que son 30, y eso va a ser igual, 2 entre 30. 2 entre 30 no contiene 0 punto, y aquí bajo el 0. Ahora
20 entre 30 tampoco contiene. Como ya el punto lo bajé, vuelvo a colocar el 0 aquí y el 0 aquí. Y que digamos 200 entre 30. 200 entre 30 va a ser un total a 6. 6 por 30 me da 180. A 0 quito 0, 0. A 8 le quito, a 0 le quito 8, no contiene. Le cojo una apretada al 2. Aquí digamos a 10. 10 le quito 8, me quedan 2. Y aquí me quedó 1. 1 le quito 1, me queda 0. Volvió a ser 20 de nuevo. Aquí podemos seguir dividiendo porque 20 entre 30 no contiene. Como ya el 0 está ahí, lo bajo aquí. 200 entre 30 de nuevo a 6. 6 por 30 me da 180. Y observamos que se van a seguir repitiendo todos. O sea que aquí va a quedar 20. Y podemos seguir bajando el 0. Aquí 6. Aquí 6 por 30 me da 180. Y ahí voy a seguir con los 20 que no se va a terminar. Pero ¿qué sucede? Que como aquí se va a seguir repitiendo 6, 6, 6, no va a tener fin. Aquí únicamente vamos a colocar, como habíamos aprendido anteriormente, que es 0.06. Como se repite más 6 de la cuenta, colocamos un solo 6 ahí. Y aquí le agregamos un símbolo o una barra horizontal que significa que ese 6 se va a seguir repitiendo. Y ahí ya tenemos dos cantidades aquí. Aquí también tenemos dos cantidades para que sea de decena. Y así podemos seguir calculando. Como aquí tenemos una frecuencia absoluta que es de 6, ya tenemos 6 encima. No hay que hacerlo dos veces. Con hacer una vela que se repite, ya podemos colocar lo mismo que contiene la primera que buscamos. Pues podemos buscar la siguiente frecuencia, que es la del 5. 5, que es la frecuencia absoluta, dividido entre el total de frecuencia, que es 30. O el total de muestra que seleccionamos. 5 repartido entre 30. Me dice que no contiene, pues 0 puntos y aquí 0. 50 entre 30 a 1. 1 por 30, 30. A 50 le quito 30, me quedan 20. 20 entre 30 no contiene, pero el punto está ahí, lo bajo aquí. 200 entre 30 a 6. 6 por 30 son 180, que es parecido a lo que está en esta cantidad. Me va a quedar entonces 20. A 200 le quito 180, me quedan 20. Ahí podemos observar que se va a seguir. El punto está ahí, lo bajo de nuevo. 200 entre 30 a 6 de nuevo. Y 6 por 30 son 180. Y si seguimos calculándolo, no voy a tener fin. Por eso, ahí se puede decir que ese 6 va a seguir repitiéndose. Aquí podemos colocar que 5 entre 30 es igual a 0.16, pero ese 6 es el único que se repite. Le colocamos la rayita encima del 6. Y como ya tenemos más números que se repiten, en este caso 5 y 5, no hay que colocarlo tanto. Y ahí colocamos ya lo que es la frecuencia relativa, calculándolo de esa forma que lo estábamos buscando. Luego de haber buscado las frecuencias relativas, me dejan buscar lo que es el porcentaje. Y el porcentaje se calcula a través de la frecuencia relativa, multiplicando esa frecuencia por 100. Es decir, si tengo 0.10, lo vamos a multiplicar por 100. Acuérdense que ese punto recorre a la derecha si estoy multiplicando por una potencia de 10. Como son dos dígitos que tengo, que es por 100, voy a recorrer ese punto 2 lugares a la derecha, 1 y 2. Y al recorrerlo me dice que ese quedó en 10. Y ahí tenemos el 10%. Si es 0.20, 0.20, que también se va a multiplicar por 100, y eso va a ser igual a recorrer el punto a la derecha 2 lugares, 20%. Si tenemos 0.06, 0.06, lo vamos a multiplicar por el 100, que es para buscar el porciento. Eso va a ser igual que el punto recorre a la derecha 2 lugares, 1 y 2. ¿Qué sucede? Que aquí va a quedar en 6 puntos. Pero como sabemos que el 6 se repite, podemos colocar otros 6 para allá. O hasta más 6 si queremos. ¿Ok? Pero como sé que es el 6, el único que se repite, coloco 6.6. Lo mismo con este 0.06.
0.16, porque el 6 es el que se repite. Si lo multiplicamos por 100, se dice que el punto lo va a recorrer dos lugares, 1 y 2 a la derecha, y ahí va a tener que va a quedar en 16. 16 puntos, como ya sabemos que es 6 que se está repitiendo, podemos hacer 16.66, o si queremos un solo 6, borro ese. O si queremos más 6, lo puedo colocar 16.66. Si se repiten, debemos hacerlo de esa forma. Si no se repiten, se queda justamente como lo tenemos. Y aquí observamos que el porciento ya lo tenemos ahí todo. Y si sumamos todo eso, 10, 20, 6.66 o 6.6 si queremos, más 20, porque se sigue repitiendo aquí, me va a dar un total de 99.98%, que es congruente a que si vamos a redondear el decimal para acá, como me pasa de 5, se lo quito y lo coloco aquí, va a quedar 10. Y ahí tenemos que ahí también pasa de 5 y se lo redondeamos, aquí va a tener 10. Y el 10, 99.98 va a ser equivalente a 100%, que es el porcentaje que me tiene que dar esos datos que recogimos. Un 100% de esos 30 estudiantes, que fue la muestra. Hasta aquí fue la explicación de todos. Asimismo se hace todas las demás marcas de clase. Si no la tienen, la pueden buscar, la que les faltan. Ahí tienen la marca de clase ya, pero la buscan de esa forma, las demás que le hagan falta. Ahí tenemos la frecuencia relativa, dividir la frecuencia absoluta entre total de frecuencia. Y después, la frecuencia relativa se multiplica por 100 para buscar el porciento o el porcentaje que es el 100% que me tiene que dar de esos datos estadísticos. Espero que les sirva de algo y sigan estudiando